Bienvenidos a Mitos y algo más, la lista de reproducción donde tomamos videos que se hicieron virales en las redes sociales y los desmentimos, pero siempre atacando al mensaje y nunca al mensajero. Empecemos con este primer video donde vamos a ver a alguien que ataca a nuestro deporte favorito del canal, que es el running. Correr un maratón, ¿es saludable? A mí me van a caer encima como me han caído encima un montón de veces. No, no es saludable. ¿Por qué? Porque el ser humano no ha nacido para correr ni larga distancia por tanto tiempo. Correr, ese es un invento nuestro. Nunca ha existido un hombre o una mujer que se ponga a correr 10, 20, 40 kilómetros. Eso es una locura. Bueno, vamos a aclarar de que si hay evidencia, incluso gratuita, disponible en internet, accesible para todos, y de hecho les voy a dejar los links a esos artículos por si los quieren leer en la descripción de este video, que muestran que sí tenemos evidencia científica que muestran que los humanos, los antepasados de los humanos, practicaban lo que se llama caza por persistencia, es decir, que perseguían a sus presas por largas distancias hasta que esa presa se agotaba y ahí recién las mataban y las comían en distancias que podían ser de 20, 30 kilómetros o más. Si bien es cierto que no era este el método predilecto para la caza, en este artículo, por ejemplo, se reportan al menos 400 casos de evidencia científica de este tipo de caza practicada por nuestros antepasados. Por otro lado, el humano tiene grandes adaptaciones para correr largas distancias muy por encima de los otros animales del reino animal. Por ejemplo, nosotros sudamos y sudamos porque de esa forma podemos bajar la temperatura corporal versus otros animales que no pueden sudar. Entonces el sudor es una adaptación del cuerpo para justamente poder estar durante tiempo prolongado moviéndose, por ejemplo, persiguiendo una presa, ya sea caminando, corriendo, trotando, lo que fuese, que se desarrolló a lo largo de los cientos de miles de años y que da evidencia de que estamos diseñados para correr. Lo mismo con la proporción de nuestro cuerpo, con piernas largas, o sea, miembros inferiores largos en proporción al resto del cuerpo, y la presencia de ciertos tipos de tendones, como por ejemplo el tendón de Aquiles, que son tendones elásticos resistentes que nos permiten justamente el trote. Video número 2, este es un video que me harté de ver en las redes sociales y compara el hecho de correr versus caminar inclinado. Y una y otra vez aparece el mismo concepto y es que correr hace perder músculos, en cambio caminar inclinado hace perder grasa. Esta información que se presenta así está toda mal básicamente porque correr no destruye músculo y caminar no quema grasa. Y te explico a qué me refiero. Correr va a generar, por supuesto, micros desgarros musculares. Eso no es destrucción de músculo. Es decir, esos micros desgarros musculares son micro desgarros saludables que van a generar un estímulo que cuando el músculo se repare, si tiene la cantidad suficiente de reposo y la cantidad suficiente y calidad suficiente de proteínas, cuando esos desgarros sanen, se va a terminar formando un músculo más fuerte y más resistente. Ese proceso es un proceso normal que queremos que se produzca y que se genera con cualquier actividad física, es decir, levantar pesas también genera esos micros desgarros musculares, no es exclusivo del correr. Por otro lado, esta idea de que caminar quema grasa y correr quema glucógeno también es falsa. A ver, lo que sucede es que si uno no pone esto en un contexto no tiene ningún valor. Solamente vas a quemar grasa al final del día si has hecho un déficit calórico. ¿Qué quieres decir? Que has consumido menos calorías de las que gastaste. Vos podés caminar inclinado todo lo que vos quieras durante el día, pero si tu alimentación supera las calorías que has gastado, es decir, estás comiendo más calorías que las que gastás caminando y todas las actividades del día, en vez de hacer un déficit calórico, haces un superávit calórico y en vez de perder peso, vas a ganar peso. O sea, no tiene nada que ver la actividad, sino el déficit o no calórico que estés haciendo. Y en ese sentido, correr es muchísimo más eficiente porque en el mismo tiempo que caminas, si corres vas a quemar muchísimas más calorías porque es una actividad de mayor intensidad. Entonces, correr te va a ayudar mucho más a generar ese déficit calórico al final del día que caminar inclinado. ¿De dónde sale esta idea de que caminar inclinado quema grasa? Bueno, resulta que cuanto más intensa es la actividad física, más azúcar o más glucógeno necesitamos
versus grasa. Primer error, no es que se queman exclusivamente grasas al caminar, no, se queman las dos cosas, glucógeno, o sea, azúcar, y grasa, solo que la proporción de grasa que se quema al caminar es mayor que la de correr, porque cuanto más intenso es el ejercicio, más glucógeno y menos grasa, ¿sí? Cuanto más liviano el ejercicio, más grasa y menos glucógeno, pero nunca es exclusivo, digamos, siempre hay una proporción del otro grupo. Y como les digo, eso es solamente durante el ejercicio, pero lo que interesa no es lo que hagas durante ese ejercicio, o sea, no es tanto si movilizas o no grasa o glucógeno, sino qué haces durante el resto del día, es decir, tu alimentación. Y por último quiero tocar este tema del cortisol, que aparece muchísimo, que el correr eleva el cortisol y todo el mundo anda asustado con el cortisol porque el cortisol es proteolítico, es decir, que rompe proteínas y nadie quiere tener cortisol dando vuelta, que es una hormona de estrés, etcétera, etcétera. Y parte de eso es cierto, es una hormona proteolítica, pero un pico de cortisol, porque hagas una sesión de ejercicio, no te va a dejar sin músculo. No es que ese pico de cortisol te va a romper todos los músculos y te va a dejar demacrado por una sesión, no. Ese efecto proteolítico sostenido en el tiempo, cuando empezamos a ver esas personas que por estar expuestos a corticoides por tiempo prolongado empiezan a aparecer todas demacradas, sarcopénicas, emaciadas, es por la exposición crónica al cortisol, no por un pico aislado. No sucede eso por un solo pico. Cuando uno hace ejercicio intenso, el cortisol sube, pero después baja. Y así como aumenta el cortisol, también aumenta la otra hormona del estrés, porque hay dos hormonas principales del estrés, una es el cortisol y la otra es la adrenalina. ¿Y saben qué? La adrenalina es la gran movilizadora de grasa del cuerpo, es decir, que tener picos de adrenalina hace que el cuerpo empiece a sacar grasas de sus depósitos, los mete en sangre y los mande al músculo para utilizarlo como forma de energía, porque interpreta que en esa situación de estrés vamos a necesitar todas las fuentes de energía y la adrenalina es una gran lipolítica. Video número 3, este me parece increíble que en pleno siglo XXI tengamos que aclarar que las frutas son alimentos saludables, porque creas o no, hay profesionales de la salud con cuentas con millones de suscriptores, como esta que van a ver a continuación, que demoniza el consumo de frutas. No hay nada más enfermante para un humano que un salpicón o un picado de frutas. Es lo más enfermante en este platico que ustedes ven aquí. Solo de azúcar, no de carbohidratos. De carbohidratos totales hay como alrededor de unos 100 gramos. Pero de azúcar hay, por este lado, 25. Por este lado, 20, 45. Y por este lado, tengo otros 20. 65 gramos de azúcar. 65 gramos de azúcar, aquí solamente hay 20. Son alrededor de unas 14 cucharaditas de azúcar. Yo no sé si tú sabes, Iván 10, que tu sangre y tu páncreas no van a diferenciar si ese azúcar viene de una malteada o si esos 60 gramos de azúcar vienen de un picado de frutas. No lo sabe diferenciar, porque lo que entra a tu sangre no es fruta, lo que entra a tu sangre no es malteada, lo que entra a tu sangre es glucosa y es fructosa. Y tu cuerpo no sabe qué hacer con ella. Te la va a convertir en grasa, te la va a convertir en triglicéridos, te la va a convertir en ácido úrico, te va a elevar la insulina, te va a crear resistencia a la insulina. Está lleno de errores este video. Para empezar, empieza diciendo no hay peor cosa que comer frutas a la mañana. No hay peor cosa. O sea, si uno consumiese, no sé, un ultraprocesado, bueno, no es tan malo como comer fruta. O sea, comer fruta él lo pone como lo peor de lo peor. O sea, hace terrorismo nutricional, que es una técnica para llamar la atención, para despertar el interés, para que la gente haga clic, comente, y él se llene de plata por la popularidad, pero desinforma a la gente. Segunda cosa, que él dice, bueno, acá en esta piña, en esta banana y en esta naranja hay 100 gramos de azúcar, y si el azúcar es malo porque le hace pico de insulina y no sé qué cosa, y como siempre el azúcar, el azúcar, el azúcar. Bueno, hay que aclarar que primero, 100 gramos de azúcar no es mucho, no se cree. El cerebro solamente consume, porque el cerebro es el gran consumidor de azúcar. Recuerden que la neurona prácticamente solo se nutre de glucosa. El cerebro consume en un día 120 gramos de azúcar. O sea que decir que esto tiene 100 gramos, uno podría decir, bueno, es para mi función cerebral básica, ¿sí? Básica. Si uno tiene una actividad cerebral mayor, y ni hablar si encima se está moviendo, si hace actividad física y demás, el consumo de glucosa se va muchísimo más arriba. Así que 100 gramos tampoco es tan grave ni nada por eso.
Segundo, utiliza la palabra azúcar, que es una palabra que asusta bastante, porque la gente dice, azúcar, y lo relaciona con el azúcar refinado, que él lo pone ahí al lado, incluso hace la comparación. Y eso está pésimo, porque los carbohidratos, que es de lo que estamos hablando, no es lo mismo que azúcar refinado. Las frutas tienen fructosa, que es un tipo de carbohidrato, y también tienen glucosa en distintas formas. Por ejemplo, la banana. La banana tiene glucosa, pero no libre, tiene en forma de almidón. Y de hecho depende del estado madurativo de la banana, es el estado de ese almidón. Cuanto más madurita esté la banana, más va a tener ese almidón fácil de digerir. Pero cuanto más verde esté la banana, va a ser un almidón más difícil de digerir, más resistente. Y eso se conoce como almidón resistente. Entonces, menos va a elevar el azúcar en sangre. Eso ya lo expliqué todo en un video que te dejo en pantalla y el link también te lo dejo en la descripción de este por si lo querés revisar luego de mirar este video. Y ahí también te hablo de por qué la banana con manchitas es por lo menos mi preferida y cómo hay estudios científicos que muestran que el consumo de ese tipo de banana por una serie de productos que entran al organismo, incluso ayuda a combatir el crecimiento de células cancerosas. Entonces volvemos a la primera afirmación que él dijo de que no hay peor cosa que comer frutas a la mañana. Bueno, no. Segunda cosa que está incorrecto es hablar de la cantidad de azúcar y no del índice glucémico de los alimentos. ¿Qué quiere decir eso? El índice glucémico es básicamente un número que nos dice qué tanto aumenta el azúcar en sangre cuando yo como ese alimento, independientemente de la cantidad de azúcar que tenga. Porque un alimento puede ser muy rico en azúcar, pero cuando yo lo digiero por otros componentes que tienen, como por ejemplo las frutas, que están llenas de fibras, esas fibras disminuyen la absorción de todos esos 100 gramos de azúcar que tanto miedo le dan, haciendo que se absorba muchísimo menos o haciendo que se absorba muchísimo más lento. Entonces el azúcar en sangre, la glucemia, aumenta despacito y no hace picos. Por supuesto que cada alimento tiene un índice glucémico distinto que, como le digo, es un número y así se clasifican los alimentos. En general, menos de 55 de índice glucémico se considera un índice glucémico bajo y más de 70 un índice glucémico alto. Bueno, resulta que la mayoría de las frutas tienen índice glucémico bajo. Una de las más bajas es casualmente la naranja que tiene ahí en el plato, que tiene un índice glucémico de 40, o sea, súper bajo. Y algunas frutas, como por ejemplo la sandía, tienen índice glucémico de mediano nivel. Y entonces las fibras que tienen las frutas no solo ayudan a que no se absorba tanto la glucosa y no hagamos picos, sino que también ayudan muchísimo, por supuesto, con el tránsito intestinal y es un alimento muy bueno para la flora intestinal, es decir, esas bacterias que viven en el intestino, que sin ellas no podríamos vivir y hacen que tengamos una flora muchísimo más poblada, más diversa, más saludable y que vivamos más en armonía con estos gérmenes gracias a esas fibras que son comidas por ellas. Y ni hablar de la cantidad de vitaminas y de minerales que tienen la fruta, aparte de agua, por supuesto, o sea que nos nutren y nos hidratan. Por lo tanto, decir que, de nuevo, las frutas son veneno y que no se pueden consumir y que te estás haciendo un mal al consumirlo y demás, no tiene ni pies ni cabeza. Y ya como dato de color, esto ya para ponernos más específicos y mostrar que, como les digo, muchas veces cuentas, por más que sean populares, no están diciendo la verdad o no están diciendo información correcta. Hay una parte en la que el tipo dice que tu cuerpo no sabe qué hacer con la glucosa y con la fructosa y la transforma en triglicéridos, en colesterol, en ácido úrico, etcétera, etcétera. O sea, un delirio bioquímico total, porque para empezar que el cuerpo sí sabe qué hacer con la fructosa y la glucosa y un montón de mecanismos químicos que no me voy a poner a explicar ahora, pero el cuerpo sí sabe muy bien qué hacer y la mayoría tienen que ver con derivaciones energéticas, es decir, va a utilizar esas moléculas para generar energía. Pero les cuento, a modo gracioso esto nomás, porque cuando lo vi me reí, esto de que el cuerpo lo termina transformando en ácido úrico. El ácido úrico es un producto derivado de lo que se conoce como bases púricas, o sea, es un elemento que está en el ADN, no tiene absolutamente nada que ver la biosíntesis o la creación de ácido úrico con los carbohidratos, o sea, no hay relación entre esos dos metabolismos y el tipo, nada, hizo todo así un engrudo, lo mandó y queda bien en un video, tiene millones de visualizaciones, pero de nuevo está todo mal.
Último video, vamos a ver ahora también una fitness influencer que tiene miles de seguidores y que recomienda, créase o no, que no hay que respirar durante el ejercicio. Mira esto, si yo agarro esta mancuerna de 10 kilos, la pongo sobre esta Monster que está llena y cerrada, la lata va a mantener la mancuerna intacta. Ahora, si yo abro esta lata y me tomo el energizante, dejo la lata vacía y le pongo la mancuerna encima, esta se va a aplastar. Esto mismo le pasa a tu cuerpo y podría estar siendo un grave error en tu entrenamiento. Hay ejercicios como el peso muerto o la sentadilla que requieren no solo técnica, sino también respiración. Si respirás después de empezar a subir, te va a pasar lo mismo que a la lata y el peso te va a aplastar y no vas a poder seguir levantando. En cambio, si sostenés la respiración en todo el movimiento y recién exhalás al terminar el movimiento, al igual que la lata, vas a sostener más peso y lograr una mejor técnica. En este video me costó mucho entender la comparación de la lata porque la sensación que me dio a mí, no sé si a ustedes también, es que por el hecho de tener el pecho lleno de aire, o sea, los pulmones llenos de aire, uno puede resistir más peso como una lata llena, como si fuese que el aire va a poder sostener el peso de una barra que tengamos sobre los hombros, por ejemplo, lo cual por supuesto es una locura, digamos, el aire no va a sostener nada de eso, y compara una lata llena y vacía con la biomecánica y la fisiología del tórax y el abdomen humano en el proceso de la respiración. O sea, es un nivel de simplismo, pero que no sé, como les digo, me cuesta más el esfuerzo de tratar de entender qué es lo que quiso decir que contradecirla. Y ni hablar que, por supuesto, ella aplasta la lata vacía con un martillazo, porque si dejaba la mancuerna sobre la lata vacía, claramente no se iba a aplastar, pero bueno, eso también como dato de color. Pero hagamos de nuevo foco en el mensaje este que dice que no hay que respirar en todo el movimiento del ejercicio. Increíble que tengamos que contradecir esto, pero gente, especialmente los que hacen ejercicios, adivinen qué, necesitamos oxígeno para sobrevivir, especialmente si estamos haciendo ejercicio. Por lo tanto, si alguien les recomienda que no respiren durante el ejercicio, no, necesitamos el oxígeno para sobrevivir. Y puntualmente con el tema de la respiración, fíjense que ella dice, bueno, hay que sostener, por ejemplo, en la sentadilla, la respiración en todo el proceso de descenso, ascenso y expiramos arriba. Y ahí termina la indicación, nunca indica cuándo hay que inspirar, por ejemplo. O sea, el proceso de la respiración quedó a mitad. La forma correcta de respirar durante los ejercicios, especialmente el levantamiento de pesas, es inspirar en la fase de contracción excéntrica, es decir, cuando los músculos se estiran, el principal músculo que estás trabajando se estira, y expirar cuando el principal músculo que estás trabajando se contrae. En este caso, por ejemplo, la sentadilla, donde está trabajando mayormente los cuádriceps que te permiten extender la rodilla, vas a inspirar cuando vas hacia abajo y expirar cuando vas hacia arriba. No respirar o respirar parcialmente cuando estás haciendo pesas sobre todo es incluso peligroso. Eso se llama maniobra de Valsalva, es decir, hacer una expiración forzada con glotis cerrada o parcialmente cerrada. Es como hacer esto. Eso genera un aumento masivo de la presión intratorácica, que en vez de ser negativa para permitir el retorno venoso de las piernas y de toda la economía hacia las cavidades derechas del corazón y permitir la entrada de aire, eso es lo que hace la presión negativa. Cuando uno hace esa expiración forzada, transforma lo negativo en positivo. Entonces la sangre no puede entrar al corazón, por supuesto que no entra nada de aire, y aumenta la presión intratorácica y la presión arterial. Entonces, personas que sean hipertensas, por favor, no hagan maniobra de Valsalva porque eso les puede llevar la presión sistólica, o sea, la máxima, a picos muy altos que pueden ser peligrosos. Y por otro lado, para personas que no sean hipertensas, tengan cuidado con eso, porque como les digo, ese aumento de la presión intratorácica, esa presión positiva por la maniobra de Valsalva, hace que el retorno venoso disminuya, entonces el corazón recibe menos sangre y por lo tanto bombea menos sangre y el órgano más sensible a la disminución del flujo sanguíneo es el cerebro. Y por eso ustedes muchas veces van a ver que personas que están levantando mucho peso y que hacen parcialmente esta maniobra de Valsalva ya casi como una forma instintiva en la última repetición o cuando hacen su repetición máxima,
se marean y se caen y se desmayan. Eso tiene que ver justamente por una caída de la presión arterial y del flujo sanguíneo cerebral, que en cierta manera yo lo entiendo de nuevo en el contexto, por ejemplo, de una persona que esté llevando el ejercicio a ese límite y llevando el peso al máximo y tratando de hacer su repetición máxima o su última repetición, y bueno, ahí se mareó y sucedió eso. Yo lo entiendo, pero de ahí dar la indicación de que no hay que respirar en todas las repeticiones porque si no tu cuerpo colapsa como la latita, la verdad que no sé, tengo que reconocer que esta persona es muy creativa, pero biomecánicamente y fisiológicamente es totalmente incorrecta. Y ahora la pregunta es para ustedes, ¿habían visto este tipo de videos? ¿Qué les pareció la información que les presenté? ¿Están de acuerdo con lo que yo digo? ¿Están más de acuerdo con estos influencers? Los leo en los comentarios. Muchísimas gracias por estar ahí. Si conoces a alguien que vos pienses que todo esto le puede sumar valor, no dudes en compartirle el link del video. Y nos vemos muy pronto en un próximo video de este canal. Chao.